¿Quién es el verdadero ser humano? Como ya han podido ver mis seguidores en otras conferencias y en otros vídeos, lo que normalmente llamamos ser humano, como individuos, como seres pensantes, está compuesto de dos partes. Primera, la individualidad o yo superior, que renace en parte manifestándose en el mundo físico. Y segundo, la personalidad, que está compuesta a su vez por cuatro cuerpos o tres cuerpos y una mente, como queramos interpretarlo, que le sirven de vehículos de manifestación a esta individualidad, que en realidad es el ego o yo superior. Este yo superior es en realidad el espíritu triuno del hombre. Digo triuno porque es un espíritu parte de Dios, separada o diferenciada temporalmente de Dios, y como esa imagen y semejanza de él, Dios es uno con tres poderes o tres aspectos. Por eso se dice que es triuno o que es una trinidad. Por lo tanto, nosotros como espíritus también somos a imagen y semejanza de nuestro Creador, de nuestro Padre, de Dios. Pues bien, este espíritu reúne o manifiesta sus aspectos a través de los cuerpos que hemos mencionado antes como personalidad, a la vez que obtiene un desarrollo en cada vida gracias a las experiencias en los mismos. Es el ego, ese yo superior que renace en cada vida y que a través de esos diferentes cuerpos y esa mente extrae un beneficio de las experiencias. Hay personas que creen y afirman que este ego o yo superior renace en cuerpos animales, nada más lejos de la realidad. Cuando un ego que ha evolucionado lo suficiente a través de cuerpos inferiores a los nuestros como humanos ha obtenido la mente y ha desarrollado la autoconciencia y se identifica como un yo separado de los demás, ya no puede renacer nunca jamás como animal. A partir de ese momento, el individuo nunca renacerá en cuerpo de especies inferiores a los humanos, porque eso implicaría perder esa autoconciencia y eso iría en contra de la evolución que reina en el universo. La vida divina va evolucionando a través de los diferentes reinos, y cuando alcanza el reino animal, que tiene diferentes cuerpos, tiene un cuerpo físico, un cuerpo etérico, tiene un cuerpo de deseos o emocional, y solo le falta la mente para hacerse humano, entonces ese animal, esa vida que está evolucionando a través de los cuerpos de animales, sobre todo los domésticos, llega un momento en que obtiene la semilla, el átomo simiente, de lo que después se desarrolla como mente. Y a partir de ahí, gracias a esa semilla de la mente, se hace autoconsciente de sí mismo y es cuando se considera que es un individuo, un ego. Y ese ego como tal, con conciencia propia, nunca podrá ir marcha atrás, involucionar hasta el punto de renacer en un animal. O sea, sería absurdo pensar que porque una persona haga mal, pierda su mente y vuelva a ser otra vez animal. En las primeras etapas del hombre, como individuo primitivo, los impactos externos y sensaciones del mundo físico sobre sus cuerpos físico-etérico, de deseos y de su recién nacida mente, eran como estímulos que, a través del cuerpo de deseos, actuaban a modo de puerta para que el yo superior hiciera sus primeros ensayos en el mundo físico. Las imágenes mentales actuaban como incentivo para que el hombre hiciera sus primeras deducciones
pero al actuar aún instintivamente y con cierta maldad, fue necesario darle unos mandamientos terrenales para que comenzara a discernir y a deducir los resultados de sus acciones negativas y de sus satisfacciones y pasiones animales. Como efecto de sus errores, aquel hombre, o sea, nosotros mismos en nuestra primera etapa como tal, comenzó a utilizar más dinámicamente su mente, ya que, por un lado, disfrutaba de los placeres como hoy ocurre aún en muchos casos, y por otro, experimentaba el dolor. Estos conflictos entre la memoria y el deseo ayudaron a que el yo superior, ese ego, comenzara a poder manifestar su voluntad, y aún hoy, en menor grado, sigue la lucha de ese yo superior, de ese ego, contra el cuerpo de deseos por medio de la mente y su discernimiento. El ego, que es voluntad, tiene que aprender a utilizar su mente para imponerla sobre sus bajos deseos, sus bajos sentimientos, etc. El deseo procede del exterior del verdadero yo, mientras que la voluntad procede del interior. El yo superior o ego tiene que conquistar el mundo físico y perfeccionar su cuerpo físico. Por eso tenemos la conciencia aquí. En un futuro pasaremos a ser conscientes en la parte etérica, en el nivel superior, ese mundo etérico, y comenzaremos a ser conscientes en nuestro cuerpo etérico para desarrollarle y perfeccionarle. Y así será sucesivamente por los diferentes mundos para ir desarrollando y perfeccionando los diferentes cuerpos. Hasta que llegue el momento en que no necesitaremos esos cuerpos y ya como espíritus será un nuevo trabajo, un nivel superior a nivel de espíritu, ya sin cuerpos, para alcanzar el nivel propio de Dios, de nuestro Creador. Pues bien, decía que el yo superior tiene que conquistar el mundo físico y desarrollar sus potencialidades espirituales, o sea, los poderes dinámicos o latentes que tenemos y que tenemos que transformar para hacerlos dinámicos. Y para ello necesita, como hemos dicho, unos cuerpos que se lo permitan. Una vez adquiridos los cuerpos con los cuales puede renacer, el mundo físico se le presenta como un incentivo para la acción y una tentación para el disfrute del mismo, pero sin una mente desarrollada le hacen caer en el materialismo, en el egoísmo, en los placeres y pasiones que le dominan y en el mal. Por lo tanto, gracias a la mente, que es la última semilla, el último instrumento que nos dieron, no solo hemos conseguido ser humanos, seres autoconscientes individuales, sino que estamos comenzando a dominar los diferentes vehículos desde nuestra conciencia en el cuerpo físico y en el mundo físico. Por consiguiente, necesitamos una mente para razonar ante el bien y el mal y unas leyes que le obliguen a deducir y extraer conclusiones de lo que más le beneficia. Por tanto, y a raíz de ese proceso, comienza a manifestarse la voluntad, la intuición y la conciencia, es decir, el mismo ego. De esta forma, en el principio, el hombre era dominado por el deseo y las pasiones. Actualmente esos aspectos están en lucha contra el discernimiento, contra la razón. Y en un futuro, el deseo, el materialismo y el egoísmo morirán para quedar solamente la voluntad del verdadero hombre, de ese yo superior. Mientras tanto, y como la mente solo puede deducir y extraer conclusiones de las experiencias y éstas son muy limitadas para la expresión del espíritu, la voluntad falla muchas veces y hace mal.
Pero como después de cada muerte del cuerpo físico sufrimos en el purgatorio por los errores cometidos o el mal que hemos hecho a los demás, el resultado es que en la próxima vida esa voluntad tendrá más poder y seremos más sabios, o ese yo superior será más sabio. ¿Se comprende ahora por qué sin los cuerpos y sin el mundo físico no se podría desarrollar el yo superior, ni el hombre tampoco podría alcanzar la perfección y la unión con su espíritu? El ego informa, entre comillas, al hombre, que es la personalidad, los cuerpos que utiliza ese ego desde su propio mundo, informa al hombre de los medios y las posibilidades que está capacitado para llevar a cabo. Y estas posibilidades y medios son las que reconocemos como mente concreta u objetiva en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el vehículo físico, para entendernos, el vehículo físico o el medio físico que utiliza la mente para expresarse. Pero la mente se expresa porque somos individuos, porque somos autoconscientes, somos un ego, un yo superior que utiliza y debe utilizar o debería utilizar siempre conscientemente la mente. Esto es lo que diferencia al hombre primitivo del hombre actual. El hombre primitivo no tenía medio de expresión mental y casi ninguna posibilidad. Vamos a imaginarnos los primeros prehistóricos, no razonaban, eran como animales, se guiaban por el instinto de supervivencia y hacían toda clase de lo que hoy consideramos barbaridades, pero que en aquel entonces para ellos no lo eran, por supuesto, porque no tenían ese nivel de conciencia ni tenían razón, o sea, razonamiento, discernimiento, no tenían mente. El yo superior comenzó a trabajar y a influir en el cerebro del hombre primitivo para manifestar tantos poderes mentales como el cerebro era capaz de manifestar o expresar. Y lo mismo que la luz actúa sobre la retina, asimismo actúa el yo superior sobre el cerebro, a través de la mente, para obtener la conciencia del mundo físico, obteniendo como efecto lo que llamamos razón, ideas originales, memoria, voluntad y discernimiento. El cerebro no piensa por sí mismo, sino que es, como he dicho, el instrumento del ego, como puede ser un piano para un pianista. Si no hay pianista, no hay melodía. Quiero decir, la mente está ahí y el cerebro también, pero hace falta la voluntad del yo superior, de ese ego, para pensar. Y cuando se piensa, se expresa a través del cerebro. Es gracias al cerebro del hombre terrenal como puede manifestarse el hombre celestial, renacimiento tras renacimiento. Y es gracias a esos cerebros como recoge las experiencias de las cuales irá fortaleciendo su voz, puesto que el yo actúa al fin y al cabo como una conciencia en cada vida también, irá fortaleciendo su voz como un yo después de pasar por el purgatorio y el cielo. Y digo esto porque en el purgatorio vamos a tomar nota de lo que no se debe hacer, gracias a que el mal que hagamos a otros lo sufrimos nosotros como si fuéramos esas personas. Y entonces ese sufrimiento se queda grabado como en la conciencia, en ese ego, como algo que no se debe hacer. Y en el cielo ocurre lo contrario. Vamos a sentir todo el bien que hemos hecho, todo lo felices que hemos sido, todo lo positivo de nuestra vida, para que quede grabado como que eso sí se debe hacer. Y eso es lo que vida tras vida, o renacimiento tras renacimiento, después de la muerte, se va recopilando y se va ampliando como conciencia. De esta forma, el hombre terrenal se hará celestial e inmortal gracias a su yo superior. Y en su momento podrá recordar todas sus vidas pasadas y ver
cómo ha ido formando lo que en ese momento es. Cuando un niño nace, no significa que ese ego recién creado sea, que ese ego o ese espíritu que acaba de nacer en un cuerpo físico esté recién creado. Ese ego fue creado hace millones de años con todas las cualidades y posibilidades para llegar a ser, como en su origen lo es, un Dios creador. De hecho, Cristo dijo que llegaríamos a hacer lo que Él hacía y mayores obras aún. Eso, como es lógico, no se puede hacer en una sola vida, superar las obras que hizo Cristo. Por lo tanto, el ocultismo afirma que el hombre renace. Lo que normalmente decimos, la reencarnación es un hecho real. Pero para ser diferenciado fue necesario que obtuviera cuerpos de diferente grado de materia para manifestarse en este mundo físico y experimentar y renacer hasta obtener la mente, que es la que nos hace individuos pensantes y superiores a los reinos que nos siguen. Ahora estamos en el intermedio. Ya tenemos autoconciencia de lo que somos como humanidad, pero no sabemos nada de lo que somos en los mundos espirituales, y mucho menos de que podemos, y así lo haremos, desarrollar los poderes del espíritu y alcanzar su perfección a través del renacimiento. No somos conscientes de lo que somos en los mundos espirituales, puesto que no hemos llegado a nivel evolutivo de conciencia, no hemos llegado todavía ahí. Porque una cosa es que cuando salimos del cuerpo por la noche, mientras dormimos, como se suele decir, estemos en esos mundos y seamos conscientes en esos mundos, y otra cosa es que nuestra evolución esté centrada en esos mundos. Por eso digo que no somos conscientes de los otros mundos, porque nuestra conciencia está en el mundo físico. Nosotros estamos evolucionando en el mundo físico, desarrollando el cuerpo físico y así continuará hasta perfeccionarlo. Mientras tanto, seremos conscientes por las noches, hasta cierto punto, porque no estamos cualificados para movernos ni tener poder sobre esos mundos, como lo tenemos aquí. Nosotros aquí tenemos poder sobre la materia, porque estamos evolucionando en un cuerpo físico con la conciencia en el mundo físico y en el cuerpo físico. Pero en esos mundos, cuando salimos del cuerpo físico para restaurarle, para revitalizarle, estamos en un determinado sitio o lugar y no nos podemos mover mucho, porque no somos conscientes ni tenemos poder sobre ese mundo todavía. Cuando pasemos a él y comencemos ya con la conciencia en el cuerpo que pertenezca a ese mundo, ¿no? Cuando estemos allí conscientes, entonces sí, desarrollaremos el cuerpo perteneciente a ese mundo, iremos obteniendo poderes sobre la materia de ese mundo, como lo estamos haciendo aquí sobre la materia física. Por consiguiente, cuando un niño nace, ya ha estado aquí en la Tierra otras muchas veces, antes bien como hombre o bien como mujer, pero no como animal o planta una vez alcanzada la individualidad. Eso es una barbaridad dicha por algunas personas que ignoran la verdadera filosofía oculta. Este ego utiliza un cuerpo causal, es el vehículo que utiliza en su propio mundo. Está compuesto de materia mental de la más elevada, materia mental, por decirlo así, en su vibración, que lo que aquí conocemos es su vibración, su graduación, su elevación en el mundo del pensamiento es más elevado que lo que comúnmente llamamos mente racional, o sea, nuestra mente con la que razonamos, que es la que utiliza para manifestarse el ego, el yo superior, y para intentar controlar y dirigir sus otros cuerpos. Este ego no tiene sexo. El espíritu en realidad no tiene sexo. Es en su naturaleza, tiene una doble polaridad, como lo tiene todo lo creado en el universo. Hay una doble polaridad, comenzando por espíritu
materia, pero que aquí en el mundo físico llamamos sexo, el masculino y el femenino. Pero el espíritu en sí mismo no tiene sexo. Los cuerpos físicos sí, porque la necesidad dentro de la evolución que estamos haciendo llevó a eso, a necesitar crear dos sexos para procrear cuerpos físicos. No tiene sexo y a los ojos de los que han alcanzado el desarrollo suficiente como para verle, pues aparece vestido algo así como un ovoide resplandeciente alrededor del cuerpo físico. El cuerpo físico es el cuerpo más pequeño, por decirlo así, en tamaño. El cuerpo etérico que está por encima de él es un poquito más grande. El cuerpo de deseos es como un ovoide, ya más grande todavía. La mente es más pequeña, pero está centrada en la parte superior, en su momento será más grande. Y el espíritu está sobre todo eso. El espíritu en realidad no, para nosotros ahora mismo no tiene forma. Si bien este ego existe y se manifiesta gracias a los cuerpos que en cada vida crea y de los cuales extrae el desarrollo espiritual que aumenta su poder de manifestación, también es cierto que representa al verdadero espíritu creado por Dios y que tarde o temprano manifestará su propia naturaleza. Ahora es el principio pensante o pensador, este ego, este yo superior, pero llegará el día en que el propio desarrollo que va acumulando gracias a la personalidad, o sea, a los cuerpos en cada vida, pues sea la puerta para que el hombre, como esencia espiritual, se unifique con ese yo superior y ya no necesite renacer más en este mundo físico. Este yo superior se manifiesta de diferentes formas y dos de ellas es como conciencia y como voluntad. La conciencia es el resultado del desarrollo obtenido en cada vida gracias a las experiencias, pero también lo es del obtenido después de la muerte y más en particular de lo que sufre en el purgatorio, como ya he explicado antes. Por tanto, también es responsable de los errores aquí en la tierra, como lo es un padre respecto a un hijo menor de edad. El hijo menor de edad no es todavía lo suficientemente adulto como para hacerse responsable de sus hechos. No tiene una capacidad de discernimiento como para ser responsable de sus hechos. Por lo tanto, responsable es el padre. Pues el hombre, entre comillas, en sus vehículos, los cuerpos, sin voluntad ni conciencia del ser, puesto que nuestra conciencia y nuestra voluntad se centra en el mundo físico en cada renacimiento, aunque la conciencia y la voluntad, repito, es del propio ego que está en el mundo del pensamiento, que es su mundo. Por ejemplo, si yo desde muy joven ya me interesaba por todo lo oculto y todo lo misterioso y cuando lo estudiaba parecía como si lo reconociera de nuevo, significa que ya en otra vida he estado en contacto con este conocimiento y en esta lo estoy ampliando. Pero si yo en esta vida y por medio del conocimiento me desvío hacia la magia negra o el espiritismo y me hago mal a mí mismo o incluso a otros, pues lo tendré que pagar porque es mi voluntad, o sea, yo, que lo ha querido así, o se ha dejado dominar por la personalidad. O sea, yo me he dejado dominar por los deseos, por los malos sentimientos, por la ambición, por el egoísmo, por lo material, por lo que sea. A alguien le parecerá injusto que una persona pague una deuda kármica que hizo la personalidad en su última vida. Pero lo cierto es que los cuerpos que utiliza el yo superior no cometen errores porque no tienen voluntad propia. Es el yo quien se expresa a través de ellos. Eso sería como decir que un delincuente no es culpable cuando se le arresta por el hecho de que lleve otra ropa diferente a la que llevaba cuando cometió el delito.
Cuanto más desarrollo tenga el ego, más poder tendrá para dirigir sus cuerpos y, por tanto, menos deudas kármicas negativas tendrá y menos tiempo estará en el purgatorio después de cada muerte. Es cierto que la mente intenta pensar por sí misma y que el cuerpo de deseos nos tienta. De hecho, se dice que es el gran tentador, sobre todo para el mal, para los vicios, malos hábitos, las cosas fáciles de conseguir. Pero si escucháramos la voz de la conciencia o intentáramos actuar en el puesto de ese ego, cometeríamos muchísimos menos errores. De lo que se trata no es sólo de que el ego domine sus cuerpos, sino también, y más importante aún, que los dirija hacia el bien para poder adquirir desarrollo. Cuando hemos vivido algo más de la mitad de la vida y retrocedemos en la memoria, nos podemos dar cuenta de cómo pensábamos cuando teníamos 18 o 20 años, qué gustos teníamos, qué ideales y cuántos errores cometíamos, porque aun con esa edad éramos como niños en comparación con, por ejemplo, la edad de 70 años. Sin embargo, todas las experiencias han sido muy útiles y si hemos tomado nota de nuestra vida, y más aún si ha sido dura, y hemos tomado nota también del resultado de nuestros errores, podemos estar seguros de que hemos aprendido mucho y estamos muy preparados para afrontar otros aspectos de nuestro destino. Algo así ocurre con el yo superior. Desde que se individualizó y comenzó a desarrollar su mente hace unos millones de años, o sea, más allá de la prehistoria, es decir, desde que se comportaba como un animal hasta nuestros días. Entonces ese yo ha evolucionado hasta ver con horror hoy lo que hacen otras personas todavía bastante poco desarrolladas, pero que sin embargo él mismo, o sea nosotros en aquellos primeros tiempos hicimos en pasadas reencarnaciones o renacimientos. Para cada personalidad que muere y con el resultado de sus experiencias pasa al purgatorio y el cielo. Es como un recuerdo espiritualizado que se transforma en la quinta esencia de esas experiencias, uniéndose la quinta esencia de ese ego, de ese espíritu que renace, uniéndose entonces a la vez que se olvidan las experiencias. Con esto, se me ha olvidado decirlo al principio, termina la primera parte de esta conferencia respecto a lo que es el verdadero ser humano.